Bien, buen día. Este es el cuarto vídeo de esta historia de Asturias que estamos haciendo y vamos a dedicarlo a la romanización. ¿Qué es esto de la romanización? Bien, la romanización lleva básicamente a hacer romanos. Que entonces, cómo se llanta la cultura romana en Asturias a caballo precisamente de la dominación política del Imperio Romano sobre el territorio asturiano. ¿Qué es eso del territorio asturiano? ¿Qué es eso de Asturias? Bueno, decía José Manuel González que Asturias nunca se llamó de otra manera porque primero de llamarse así no se llamó de ninguna, nunca tuvo ningún otro nombre. Cosa que es verdad, por lo menos hasta donde sabemos. Sí es verdad que los romanos van a ser un poco los que organizan el territorio de los Astures después de conquistarlos. Y bueno, hay una guerra que dura unos 10 años, tanto entre el 29 y el 19 antes de Cristo, la guerra contra los cántabros y los Astures, y llamaron, bueno, los propios romanos llamaron la guerra de los cántabros. Tienen dos fases, en el caso de los Astures, que hay una fase primera de guerra convencional, lo que eso indicaría posiblemente que los Astures, las tribus Astures pueden tener un cierto nivel de organización social hasta el punto de poder organizarse y formar un ejército que presentara batallas campales, pero que, bueno, esas batallas campales no fueron precisamente muy eficaces, ¿no? Porque el ejército romano en el siglo I antes de Cristo era una auténtica trituradora de carne. Por lo tanto, pues la batalla de Lancia, que se da en las primeras fases de la guerra, provoca una derrota campal de todas las tribus astures en territorio de, bueno, pues eso, Lancia, que sabemos que está en territorio de lo que llaman Goño y León, pero tampoco sabemos exactamente dónde, y eso implicaría una primera sumisión de los astures, que después tampoco fue tala porque los astures volvieron a rebelarse y practicaron una guerra de guerrillas que va a durar unos cuantos años hasta que acaben definitivamente sometidos ya en el 19 antes de Cristo. Bien, a partir de esa conquista romana empieza lo que sería el proceso de romanización. Y es muy importante, por ejemplo, el yacimiento de la Carisa, que tenemos ahí, bueno, pues en Carabanzo, en Concilio de Chena, muy cerca del Concilio de ayer, donde lo que tenemos y bueno, lo que nos marca, tenemos la constancia de, pues, de que había un campamento romano estacional, pero también delante una línea defensiva astur que daría referencia, pues a esa línea defensiva de cuanto a las guerras cántabres. Después hablaremos más de esto porque el yacimiento de la Carisa tiene mucha importancia también para entender las fases posteriores de la historia altomedieval asturiana, ¿no? Pero bien, el caso es que esta vía Carisa, que se llama así por Publio Caricio, el general romano que la mandó a construir, pues indicaría que ya esos primeros pasos de la romanización. Primero la romanización ya había militar y después ya había fundamentalmente económica. Los romanos organizan el espacio de los Astures en un territorio llamado el conventus. El conventus es la subdivisión de la provincia. El Imperio Romano dividíase en diócesis, que era un conjunto de provincias, y las provincias subdividíanse en conventus. Bien, pues los Astures constituyen un conventus dentro de lo que lle una provincia, que es la tarraconense, que posteriormente esa tarraconense va a dixebrarse en más cachos y aparece ya en tiempos de Caracalla en una nueva provincia que es la España Nova Quitelior Antoniñana, posteriormente llamada la Galaiquia. Entonces, dentro de la Galaiquia está el conventus de los tres conventus, y uno de ellos es el conventus de los Astures. Bien, pues el conventus de los Astures tiene la capital en una ciudad que fundan los romanos, que se llama Astúrica Augusta, que es la actual Astorga. Y lo que es la Asturias transmontana, la que está al otro lado de los montes, que sería el territorio correspondiente más o menos a lo que ya en Guaño Asturias, pues ya donde bueno, se dan una serie de transformaciones que son las que vamos a ver ahora. Vamos a ver, los romanos, como he dicho antes, entraron en territorio de los Astures por las mines. Y las mines estaban básicamente en el occidente asturiano y en el occidente de lo que ya ahora León. Calculase que entre el siglo I y el siglo III sacaron alrededor de 250.000 kilos de oro que se sacaron, bueno, básicamente a base de desmontar montes enteros, ¿no? Eso notase esa huelga, digamos, de la minería romana del oro, notase particularmente en concellos como Allande y concellos como Ibias y, por ejemplo, en zonas de León como las Médulas. ¿Quién explotaba esas mines? Bueno, las mines eran titularidad estatal que después hacía una contrata, vamos a decir, una concesión a empresarios particulares. Esos empresarios particulares explotaban las mines bien a través de esclavos o bien a través de trabajadores asalariados. Esto de la minería, tener mineros a jornal, pues no es una cosa, como veis, tan nueva como podemos pensar. Y eso, bueno, modifica mucho el territorio, no solo porque sea minería de oro, que es una minería a cielo abierto, digamos, implica, bueno, pues eso, modificar mucho el paisaje, sino que también modifica el tipo de poblamiento. Y eso vamos a verlo ahora también.
porque ya el origen, por ejemplo, hay castros de tiempos de los romanos, pero que se conciben ya no como non tienen en el orixe esa función estrictamente militar defensiva para agrupar una tribu frente a lo mejor la del vecín, sino que son el equivalente a los colomines o los cuarteles mineros del siglo XIX y XX, pero del siglo I o II después de Cristo. Por ejemplo, el castro de San Luis. Y es súper interesante ver cómo hay un castro astur, un castro indígena, con elementos de romanización de ellas partes de la estructura y además que vemos que, bueno, tú puedes indicar que la población vivía básicamente de trabajar las minas. Lo de trabajar la mina ya era interesante porque después de unos años trabajando en la mina, aquí era un trabajo perduro, también la ciudadanía llatina, y eso prestaba mucho, porque no te daba la plenitud de derechos como la ciudadanía romana, pero daba unos cuantos más que no tener ningún tipo de ciudadanía. Bien, por lo tanto, la minería y la explotación económica y un factor de romanización, de cómo se mete la cultura romana dentro del territorio de los Astures. Otro factor de romanización y el ejército. ¿Por qué? Porque muchos Astures van a participar del ejército romano. Y los que sobreviven, cuando vuelven aquí, vuelven ya convertidos en romaninos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, y suelen desempeñar incluso cargos políticos en las poblaciones astures romanizaes que tenemos. Si el caso evidente, bueno, pues los más nomaos son los del famoso Pintaius, que si bueno, el Prove morrió, hay una llábana que lo recuerda, que toparon en lo que ya Guañobón, en Xermania, pero, por ejemplo, tenemos otro caso que el de Gaio Sulpicio Úrsulo, que ya era duxo, de lo que Tostun, lo que ya Anguaño Uxo Mieres, que ocupó cargos políticos de la que volvió. Bien, otro factor de romanización son las ciudades. Claro, aquí no hubo grandes ciudades como en otras partes del imperio. Aquí no había una Tarraco, no había una Itálica, una Mérida. Pero sí que, bueno, y lo que ya en Guaño Asturias hubo 3 quivitates, que sepamos, pero tampoco tan grandes no llenan porque ni siquiera tenemos la constancia o la aseguranza de dónde están los lugares, o dónde están, mejor dicho. Gigia, pensamos que es Xixón, pensamos, y es muy posible que lo sea, pero bueno, Gigia tampoco era aquello, bueno, en fin, Nápoles, ¿no? O Lucus Asturum, que también pensamos que pudiera ser el yugo de Llanera, o Flavionavia, que por un tiempo pensóse que pudiera ser Navia y ahora piénsase que pudiera estar cerca Pravia, pero vamos, que no tengamos la seguridad, indica que efectivamente tampoco eran grandes metrópolis, ni muchísimo menos. Pero bueno, en todo caso, esos quivitates romanes pues sí que implican un nivel de romanización del territorio. Después tenemos las vías de comunicación, las vías romanes, que inicialmente tienen una función militar, pero después ya tienen una función económica. Primero la norte-sur, la vía Crisia, que sirvió para la conquista, pero también tenemos otra este-oeste, precisamente para sacar el oro y después sacarlo y llevarlo para la capital. Tenemos las villas, esas grandes explotaciones agrarias, que aquí no van a tener para nada el nivel que van a tener en el mundo mediterráneo, porque aquí la agricultura tampoco daba para grandes alegrías, pero sí que, bueno, parece ser que los topónimos asturianos acabados en Nana, parte de ellos, bueno, pudieran tener un origen de una villa romana, por ejemplo, Curniana, que pudiera venir de Cornelius, o por ejemplo, bueno, también que Avilés, que pudiera venir de un tal Avilius, que fuera un propietario, uno que era uno canguaño y en la ciudad de Avilés, o, por ejemplo, bueno, pues te presentaba en Mamorana, también en Chena, que viniera de Mamolius. Y luego, bueno, claro, la famosa villa de Veranes, que una villa, bueno, bastante curiosa, pero que en todo caso no es comparable a esas grandes villas que tenemos en la zona del Mediterráneo, que nos indican la presencia de unos grandes propietarios. Después, claro, un factor fundamental, la lengua. La lengua, claro, que eso indica que sí que hubo una cierta romanización en Asturias hasta el punto de que desapareciera la lengua o lenguas que falaban los astures. ¿Por qué? El asturiano evidentemente viene del latín. Y ese latín del Bronx, que falarín de alguna... Latín del Bronx, entiéndase, que falarín legionarios y comerciantes, pues y el que de alguna forma va a ir calando ante la población, que al mismo tiempo va amestándolo con lo que y el sustrato previo, ese sustrato una lengua lenguas seguramente indoeuropeas que tampoco sabemos con seguridad cuándo dejaron de falarse porque no tenemos testimonios escritos de ellos. Con la conclusión final ya que en Asturias sí hubo una romanización, non tan intensa ni muchísimo menos como en el mundo mediterráneo, pero que esa romanización ya es real hasta el punto de sustituir
repito, factores tan importantes de la cultura dun pueblo como lle la lingua, pero que esa romanización al mesmo tiempo amiéstase con la que lle la cultura precedente ese pueblo o pueblos que eran los Astures. Esa romanización, en cierta medida, va a seguir activa después de desaparecer el Imperio Romano. Bueno, hasta aquí y que vos preste.